que Dios haga un milagro en Otoniel, un milagro de sanidad, que Dios le sane, que Dios le restaure todo su cuerpo. Y oramos también por la iglesia de Nogales, iglesia líder a nivel nacional. Aleluya, el liderazgo, nuestro pastor, el pastor José Luis Gagiola, su esposa Lucy. Oramos que Dios le siga dando dirección, que Dios le siga dando sabiduría para que nuestro compañerismo aquí a nivel nacional vaya también por buen camino, por buen rumbo. Oramos también por nuestras autoridades a nivel internacional, pastor Wyman Mitchell, Greg Mitchell, aleluya, hombres que Dios está usando para guiar nuestro compañerismo a nivel internacional, y que Dios les ayude, que Dios les proteja, que Dios respalde sus vidas, sus familias, sus ministerios. Aleluya, que Dios guarde sus entradas, sus salidas. Y vamos a orar todos juntos. Si trae usted alguna otra necesidad, cualquiera que sea, puede ser una necesidad física, puede ser una necesidad económica o espiritual. Usted póngala delante de Dios, dígale: Señor, aquí está mi necesidad, yo la pongo delante de ti. Dígaselo con todo su corazón en esta tarde, y vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a darnos libertad. Bendito Padre poderoso, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, mi Dios. Estamos orando, estamos clamando, Señor, estamos creyendo por cosas grandes, Padre. Oramos, Señor, que tú seas en medio de nosotros, Señor, Dios, trayendo gracia, trayendo favor, trayendo, Señor, fortaleza, ánimo, esperanza a la iglesia, Señor, a mis hermanos, mis hermanas, toda persona que nos mire, Señor, a través de esta plataforma. Señor, oro, Señor, por aquellos, Padre, que están enfermos, que tú les sanes, que tú les des otra oportunidad, Padre. Oro, Señor, guarda, cubre, protege, Señor, Dios, cada familia, Dios, en nuestra ciudad, Señor, en nuestro país, y en cada país en este mundo. Señor, frena, detén esta pandemia, Padre. Oramos, Señor, porque sabemos que para ti no hay nada difícil, nada imposible, Dios, y que Dios, la gente pueda mirar y clamar hacia ti, Señor. A ti la gloria, Dios, a ti la honra y la alabanza, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Puede tomar su asiento en esta tarde. Aleluya. Y vamos a seguir adelante. Vamos a recoger la ofrenda. Aleluya. Y usted sabe lo que es la ofrenda, el ser generosos con la obra de Dios. ¿Cómo es que Dios nos da? ¿Cómo es que Dios nos bendice? Dios es fiel a su palabra, a sus promesas, y aún en medio de la necesidad, sabemos que Dios está ahí y sigue siendo fiel y nos sigue supliendo y nos sigue ayudando. Aleluya. Y porque sabemos que dice la palabra de Dios en el Salmo 24, en el capítulo 24, versículo 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aleluya. Nosotros sabemos que de Jehová es todo, de Dios es todo. Aleluya. Toda la tierra, aleluya, todas las cosas, el oro, la plata, todo le pertenece a nuestro Dios, y aún nuestras vidas le pertenecen a Dios. Aún nuestras vidas, aleluya, es el que nos da las habilidades necesarias para trabajar, es el que nos da la salud, aleluya, y nos permite, aleluya, obtener ingresos, pero todos sabemos que es de él. Esto lo sabía muy bien David. Hemos estado predicando en los últimos mensajes acerca de David, aleluya, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, un hombre, aleluya, que confiaba en Dios y que reconocía a Dios en todos sus caminos. Y también dice en Primera de Crónicas 29:14, el mismo David dijo: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Imagínense qué entendimiento tenía David, aleluya, cuando con todas sus fuerzas él había dado, aleluya, para la construcción del templo, con todas sus fuerzas. Porque decía él mismo: porque siento un aprecio por la casa de mi Dios. Y cuando ya, aleluya, se juntó todo lo que necesario para la construcción del templo, dice David que ellos se alegraron. Se alegró él y se alegró toda la gente, todo el pueblo. Y dice en el versículo 14: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.
O sea, tenía un entendimiento claro de que al final de cuentas todo es de Dios. Y de lo que le damos a Dios es simplemente de lo que Él mismo nos ha dado. Yo le animo a que seamos fieles en nuestros diezmos, ofrendas. Aleluya. Y Dios nos va a seguir ayudando. Dios nos va a seguir bendiciendo. No tenga temor. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en esta tarde. Y le voy a pedir al hermano Mauro que pida por la bendición de la ofrenda. Padre celestial, te damos las gracias una vez más por tu presencia. Yo te pido, Señor, bendice los diezmos, las ofrendas, las promesas de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que abra las ventanas de los cielos y derrame la bendición sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias. Amén. Corazón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre eres todopoderoso, eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Aleluya, qué tremendo, amén, alabar a nuestro Dios, aleluya, y tener la oportunidad. No podemos estar en la iglesia, pero estamos aquí en casa y seguimos predicando la palabra de Dios, porque acuérdese que el evangelio debe de ser predicado, amén. El evangelio, aleluya, lo más importante en este mundo es el evangelio, no puede ser frenado, no puede ser parado, y de una forma o de otra, respetando, aleluya, a nuestras autoridades terrenales. Respetando las indicaciones que nos dan en cuanto a lo que es cuidarnos, protegernos por la pandemia, aleluya, pero buscamos los medios, las estrategias, aleluya, y que Dios nos siga dando estrategias para seguir predicando la palabra de Dios. Y aprovechándole, recuerdo pues que tenga también usted cuidado, guárdese en su casa, quédese en su casa, salga lo más necesario, lávese constantemente las manos, aleluya, con jabón, agua y jabón, y pues use también gel antibacterial, y evite pues saludar de mano, evite abrazos en todo lo posible, evite besos. Ya habrá tiempo, aleluya, de saludarnos, de estrecharnos, aleluya, ya habrá tiempo para eso. Por lo pronto vamos a cuidarnos, amén. Yo le animo que lo haga. Y vamos a estar bien con el favor de Dios. Sobre todo confíe en Dios, que vamos a estar bien, que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a proteger. Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta tarde. Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, mis hermanos aquí que nos acompañan aquí en la casa, solamente un matrimonio, aleluya, y también a mis hermanos que nos ven a través de la aplicación Zoom y los que nos van a ver a través de la página esta de internet, en YouTube, aleluya también. Todos son bienvenidos, aleluya. Le hemos estado pasando, yo en lo personal lo estoy haciendo, le he estado pasando las predicaciones a mi familia, aleluya, allá en Douglas, en Hermosillo, hasta por allá en Acuña, en Obregón, aleluya. Y pues espero que nos gocemos todos, amén, que nos estemos todos gozando. Aleluya. Simplemente vamos a abrir el corazón. También abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. El evangelio, aleluya, porque precisamente le voy a hablar del evangelio. El evangelio, aleluya, buenas nuevas. Le puse por título, buenas nuevas de salvación. Amén. Eso es el evangelio. Significa buena nueva, hacer referencia a la existencia del Señor Jesucristo, hacer referencia a su vida, sus milagros, sus enseñanzas y sus palabras, a todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús habló, sus promesas, lo que Él hizo, aleluya. Todo eso es el evangelio. Dice la palabra de Dios en nuestro texto, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Pablo definió el evangelio, él lo está definiendo en este texto como poder de Dios. Poder de Dios.
que da salvación a toda aquella persona que cree. Toda aquella persona que conoce el evangelio, que escucha el evangelio y cree en el evangelio. Aleluya. Dice que la palabra de Dios dice que el evangelio es poder de Dios porque da salvación a aquellos que creen. Si usted está escuchando, aleluya, está escuchando el evangelio en esta tarde. Y si usted cree, aleluya, en lo que es el evangelio, en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo, su vida, sus palabras, su enseñanza, a lo que Él hace, lo que Él ofrece. Aleluya. Usted cree en eso, usted, aleluya, puede ser salvo a través de creer en el evangelio. Voy a hablarte en primer lugar. El evangelio es poder de Dios. Aleluya. El evangelio es poder de Dios, es palabra viva. El evangelio es palabra eficaz, no es cualquier cosa el evangelio. Es el Señor mismo llamando a tu corazón. Eso es el evangelio. Es el Señor Jesucristo mismo llamando a tu vida, llamando a mi vida, llamando a nuestras vidas, llamando a toda persona a la que escucha precisamente el evangelio. Porque el evangelio salva. El evangelio da salvación. El evangelio da vida eterna. ¿Por qué? Aleluya, le voy a decir por qué. Porque Cristo está vivo. Porque el evangelio no habla de una persona, aleluya, que está muerta. El evangelio no habla de una persona que simplemente murió. El evangelio habla del Señor Jesucristo, que está vivo. Es cierto que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Sabemos eso. A eso vino a la tierra. A eso vino a este mundo, a dar su vida. En Isaías 53:7, ahí lo dice, aleluya, que el Señor fue angustiado, que el Señor fue afligido, que como un cordero, aleluya, el Señor Jesús fue llevado al matadero. Así como un cordero fue llevado al matadero, fue muerto en la cruz. Al tercer día, dice la palabra de Dios, aleluya, que el Señor Jesús se levantó con poder de entre los muertos. El Señor Jesucristo murió, fue sepultado, pero la historia no termina ahí. No termina ahí. Ahí no quedó, ahí no terminó la historia del Señor Jesús. Aleluya, porque al tercer día se levantó con poder de entre los muertos y después de resucitar, muchos le vieron. Incluso el Señor Jesús habló con sus discípulos antes de subir al cielo. Marcos 16:19 dice la palabra de Dios: después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Habló con sus discípulos. Incluso sus palabras, una de sus palabras, parte de sus palabras, parte del encargo que le dio a sus discípulos fue: vayan y prediquen el evangelio. Les encargó el evangelio antes de subir, antes de ascender al cielo. En primera de Pedro 3:22 dice la palabra de Dios: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Está vivo. Tan vivo está el Señor Jesús que se le dio toda autoridad y se le dio toda potestad. A él están sujetos, dice la palabra de Dios, ángeles, están sujetos al Señor Jesús, ángeles, autoridades y potestades. Toda autoridad se le ha dado al Señor Jesucristo. En Filipenses 2, del 8 al 11, dice la palabra de Dios: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué tremenda palabra de Dios. Eso es el evangelio, que habla del Señor Jesucristo, aquel que murió pero que resucitó al tercer día. Dice el texto que acabamos de leer que el Señor Jesús se humilló, sí se humilló. Y se humilló hasta la muerte, y una muerte difícil, una muerte cruel ahí en la cruz. Pero por su obediencia, porque fue obediente hasta la muerte, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea que Dios lo exaltó por su obediencia. El Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo más alto, y su nombre es sobre todo nombre.
Aleluya. No hay ningún hombre que sea más alto que el Señor Jesucristo, porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, para que en el nombre de Jesús, fíjese bien, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y que toda lengua, toda boca confiese que Jesús es el Señor. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Aleluya. Es lo que de eso le estamos hablando en esta tarde, del Evangelio del Señor Jesucristo. Él está vivo y hoy hace milagros, cambia, transforma vidas, perdona pecado, libera, sana, da salvación. Todo eso hace el Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo, porque te estoy hablando no de mí, te estoy hablando de mi Señor, el que me cambió, el que me transformó, el que cambió nuestras vidas, la vida de tantos y tantos cristianos, aleluya, honestos, cristianos que le han entregado su vida de corazón, que se han rendido al Señor y que Jesús les ha transformado, les ha bendecido, les ha perdonado, les ha salvado y les ha dado vida eterna. Aleluya. El Señor Jesucristo, aleluya, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En Hebreos 13:8 dice la palabra de Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Jesús de ayer, el Jesús que murió en aquella cruz, es el mismo Jesús del que te estoy hablando el día de hoy. Es el mismo Jesús que está vivo y que está aquí en medio de nosotros, porque dice su palabra, él mismo lo dijo, que donde había dos o tres, donde hubiera dos o tres reunidos en su nombre, ahí estaría él en medio. Aleluya. Y él es el que está aquí. El mismo Jesús de ayer es el mismo de hoy. Y ese mismo Jesús será el mismo de mañana. Será el mismo de pasado mañana y del año que entra. Y será el mismo de los siglos y los siglos y los siglos. Porque será el mismo, aleluya, por siempre, para siempre. Aleluya. Ese es el Jesús del que te estoy hablando. Es el Jesús del que habla el Evangelio. Ese es el Evangelio, el que habla del Señor Jesucristo, que está vivo, que murió y resucitó. Aleluya. Y tiene promesa de salvación y de vida eterna para cada uno de nosotros. No estamos aquí para hablar de ti o de mí. No estamos aquí. Yo no te voy a hablar de ti, no te voy a hablar de mí. Aleluya. No estamos aquí para hablar de nosotros. Estamos aquí para hablar del Señor Jesucristo. Estamos aquí para escuchar su palabra, una palabra viva. Estamos aquí para ser cambiados, para ser transformados por el Señor Jesucristo. Cuando predicamos, toda persona que predica a la palabra de Dios, aleluya, predica del Señor Jesucristo. No hablamos de un pastor, no hablamos de un hombre como común y corriente, hablamos del Señor Jesucristo. Hablamos de Él, el que está vivo. El Evangelio es para todos. El Evangelio ofrece esperanza para todos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, ricos y pobres, para todo ser humano. El Evangelio ofrece esperanza, aleluya, para toda persona. En Romanos 10:13 dice la palabra de Dios: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, toda persona se refiere, todo hombre, toda mujer, en cualquier parte donde usted esté escuchando este mensaje, sea usted un hombre, sea usted una mujer, tenga la edad que tenga, la posición social que tenga, no importa la profesión que tenga, los estudios que tenga, no importa, sea de cualquier país, no importa. Si usted cree, si usted invoca el nombre del Señor, dice la palabra de Dios, será salvo. Por eso es tan importante, aleluya, que el Evangelio sea dado a conocer en todas partes. Dice Pablo, nuestro texto, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, no me avergüenzo, no me avergüenzo, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo, porque es poder de Dios, porque el Evangelio tiene poder para salvar, tiene poder, aleluya, para dar vida eterna a toda persona que cree.
Aleluya. El evangelio son buenas noticias. Son noticias nuevas incluso. No son noticias pasadas, caducadas. Tiene el evangelio algo que decirnos hoy en el presente. Son noticias de hoy. Aunque el evangelio tenga 2000 años, aunque hace más de 2000 años incluso que Cristo estuvo aquí en la tierra, aleluya, y murió en la cruz por nosotros. Aunque el evangelio se haya escrito, aleluya, la vida de Jesús se haya escrito hace más de 2000 años, el evangelio sigue siendo buenas nuevas de salvación. Siguen siendo buenas nuevas de felicidad. El evangelio sigue siendo nuevas de bendición, de salvación, nuevas de vida eterna. Por eso debe de ser conocido por todos, predicado para que sea conocido por todos. Voy a hablarte en segundo lugar. El evangelio debe de ser conocido por todos, por todos, por todos. El evangelio es para darlo a conocer. Se dice, aleluya, que es como el pan, el evangelio, que es o que debe de ser compartido. No nada más es para mí. El evangelio no nada más es para unos cuantos. No, el evangelio es para todos, para compartirlo incluso para toda persona. Son noticias, aleluya, que la gente necesita conocer. La vida de Jesús, sus palabras, sus promesas, todo lo que hizo debe ser conocido por cada persona en este mundo, por cada persona en este planeta. No nada más por unos cuantos, no nada más por una familia o por unas cuantas familias, sino por todo el mundo. Jesús mismo lo dijo, que el evangelio debía ser conocido por todos. En Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Antes de subir al cielo, el Señor Jesucristo, reunido ahí con sus discípulos y una gran cantidad de personas, alrededor de 500 personas, sus últimas palabras fueron, id y predicad el evangelio. Vayan y prediquen el evangelio. Les dijo, vayan por todo el mundo. Dijo, vayan por todo el planeta. Vayan a cada ciudad, a cada nación, por todo el mundo. Dijo, vayan a toda persona, a toda criatura y den a conocer el evangelio. Cuando dijo, vayan y prediquen, lo que él estaba diciendo es, vayan y den a conocer el evangelio. Denlo a conocer a todo el mundo, a cada ciudad, a cada persona, a toda criatura, que todos lo escuchen, que cada hombre, que cada mujer, cada persona lo conozca. Predicar el evangelio no es hablar, aleluya, de una persona. Predicar el evangelio no es hablar, aleluya, de un hombre, de una mujer común y corriente. No es hablar de un ser humano como cualquiera de nosotros. Predicar el evangelio incluso no es hablar de un ídolo, de una imagen. Yo no te estoy predicando de un ídolo, de una imagen, de algo que no sea Dios. Estoy hablando, aleluya, del Señor Jesucristo. Eso es predicar el evangelio. Hablar del Señor Jesús, aquel que murió y resucitó. Predicar el evangelio es dar a conocer lo que Jesús es, lo que Jesús hizo, lo que Jesús habló, lo que Jesús ofrece, lo que Él simplemente nos da, lo que Él nos regala. Eso es el evangelio, lo que Él nos da. El evangelio es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. El evangelio es lo más importante que cualquier otra cosa en el mundo. El evangelista, uno de los grandes evangelistas actuales de nuestro tiempo, recientemente falleció en diciembre de este año pasado, el 2019, el evangelista alemán Reinhard Bonnke dijo, lo que importa sobre la tierra es el evangelio y nada más. No es la fama, no es el dinero, no es la popularidad, ni la vida misma. Lo más importante es el evangelio. La fama no es lo más importante. Algunas personas pudieran pensar que la fama es lo más importante. Otros pudieran pensar que el dinero es lo más importante, que la popularidad es lo más importante. Pero lo que es más importante
es el evangelio. Lo que más importa es el evangelio. Lo que más necesita la gente, y sobre todo hoy, en momentos difíciles, en momentos de necesidad, donde la gente está angustiada, está afligida, es cuando más la gente necesita el evangelio. En todo momento, y sobre todo en momentos de necesidad, en momentos de crisis, en momentos de pandemia como estos, es cuando la gente más necesita escuchar el evangelio, que hay esperanza en el Señor Jesucristo, conocer a Jesús, conocer lo que Él hizo, conocer la salvación que ofrece, el regalo que da, las promesas que tiene. Jesús dijo en Juan 14:6, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy el camino. Todos deben saber, cada persona debe saber. Nadie debería de morir sin saber que Jesús es el único camino que conduce a la vida eterna. Que Él es el camino por el cual una persona y toda persona debe transitar. Jesús es el camino angosto que conduce a la vida eterna. Él dijo, yo soy el camino. Toda persona debe escuchar eso, conocer eso, que Jesucristo es el camino. También Jesús dijo, yo soy la verdad. Toda persona necesita saber, toda persona, hombre, mujer, pequeño, grande, no importa su posición, debe saber, debe escuchar, debe conocer que Jesucristo es la verdad que todos necesitamos conocer, la verdad que nos hace libres, la verdad que te puede hacer libre, que le puede hacer libre a usted que está escuchando este evangelio. Usted debe conocer, necesita saber que Jesús, aleluya, es la verdad que le puede hacer libre. Dice en Juan 8:32, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y quizá usted diga, yo no estoy en la cárcel. ¿Cómo es que debo de ser libre o de qué debo de ser libre? Bueno, los judíos así le dijeron al Señor. Cuando Jesús les dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libres, ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos. Nunca hemos sido esclavos. ¿De qué vamos a ser libres? Pero Jesús les dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Todos necesitamos conocer la verdad que le hará libre a usted y hará libre a muchos del alcohol. El mundo necesita conocer la verdad que hará libre de las drogas a una persona que esté esclavizada de las drogas. Jesús, aleluya, es la verdad que le hará libre también del rencor, que le hará libre también del resentimiento, que le hará libre también de la amargura. ¿Cuánta gente vive en resentimiento, en amargura, en tristeza, en depresión? Todos ellos necesitan saber que Jesús es la verdad que les puede hacer libre de todo eso. ¿Cuánta gente vive en inmoralidad y no pueden salir de la inmoralidad? En todas sus facetas, cualquiera de ellas, y no pueden salir de ahí. Pues la gente necesita saber que Jesucristo es la verdad que les puede hacer libre de esa inmoralidad. Jesús los puede hacer libres. Mucha gente no conoce esta verdad, no sabe que Jesucristo les puede hacer libres. Por eso mucha gente, cuando ya ven que no pueden salir de un problema, se depresionan, pierden el sentido a la vida, pierden el gusto por vivir, el deseo de vivir. Y mucha gente o se quitan la vida o están siempre pensando en eso. He conocido personas que están intentando, ¿sí? O que siempre están hablando de eso, que ya quieren morirse, que vale más morir, que quieren quitarse la vida. Usted necesita saber que Jesucristo es la verdad que le puede hacer libre de cualquier pecado, de cualquier atadura. Jesús dijo, yo soy la vida. Dijo, soy el camino, soy la verdad. Y luego dijo, soy la vida. Porque Él ha venido a darnos vida. Sus palabras fueron esas en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida. Dijo Él, fíjese las palabras, la expresión que usó Jesús. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida. Y yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida.
Esas palabras deben de ser escuchadas por todos, por toda persona en cualquier parte del mundo. Deben escucharlas, necesitan escucharlas, saber que Jesús, aleluya, ha venido para que tengan vida, para que tengan vida. Toda persona debe conocer eso, incluso aquellas que creen que ya no hay esperanza. Todas esas personas que creen que ya no hay esperanza para ellos. Si usted cree a lo mejor que ya no hay esperanza para usted, por tantos problemas, por tantas necesidades que tiene, usted necesita saber que Jesús dijo que Él ha venido para que usted tenga vida. En Juan 11:25 dijo, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es que el Señor Jesucristo, Él mismo es la vida. Él es el autor de la vida. Y Él resucitó de entre los muertos, se levantó con poder, venció a la muerte. La muerte no le pudo detener. ¿Cuánta gente tiene temor a la muerte? Mucha gente, sobre todo ahora con la amenaza de esta pandemia, mucha gente tiene temor, pánico a morir. Y si no conocen las promesas, si no conocen el evangelio, pues con justa razón tienen temor a morir. Porque no conocen el evangelio, las palabras del Señor que dijo el Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. Pero aparte dijo, al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Toda persona debe de escuchar eso, que tenemos esperanza después de la muerte. Dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quizá usted está enfermo, a lo mejor usted está enfermo, le han dado malas noticias y siente mucho temor por esa enfermedad, por lo que está pasando, por lo que está sintiendo. Pues yo quiero decirle que Jesús le puede sanar, pero también quiero decirle que Jesús dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, que hay una promesa de vida eterna. Quizá usted es una persona de edad avanzada, quizá usted es una persona mayor que siente que a lo mejor ya vivió lo que iba a vivir y que ya no hay nada más para usted. A lo mejor usted dice, ya no hay nada más para mí, ya no tengo esperanza, ya lo que iba a vivir, lo que iba a hacer, ya lo hice. A lo mejor no se siente valorado ni por la esposa. ¿Cuántas veces la esposa misma con palabras ofensivas le hace no sentirse valorado? O usted como esposo le hace sentirse no valorada a su esposa con palabras ofensivas, porque en el matrimonio cuántas ofensas se dicen. Y a lo mejor usted es un hombre, es una mujer que se siente ya no valorado, sin sentido por la vida, que su vida ya no tiene sentido. A lo mejor por su edad avanzada siente que sus hijos ya no le valoran, sus hijos ya no le hacen caso, ya usted simplemente está ahí olvidado, se siente abandonado a lo mejor, siente que ya no hay nada más para ti. Personas mayores puedan sentirse así, decir ya no hay más o ya no hay nada más para mí. Pues usted debe de conocer y usted debe de saber, aleluya, lo que Jesucristo dijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas son palabras de esperanza para cualquier persona que siente que ya ha vivido, que ya no hay nada más para él, que tiene temor a la muerte, ya sea por una enfermedad o ya sea por la edad avanzada. Esas son palabras de esperanza que traen ánimo, que traen consuelo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, perdón. Son las palabras que Jesucristo dijo. Es el evangelio. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús también dijo, nadie va al Padre o nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Toda persona debe saber, toda persona en este mundo debe saber que Jesucristo es la única esperanza. Es la única, porque a lo mejor usted dice, yo creo, yo tengo fe, pero no sabe dónde ponerla. La pone en un lugar equivocado o en alguien equivocado, en una imagen, alguien que no le puede ayudar. Y Jesucristo cuando dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, lo que Él está diciendo es que yo soy el único que te puede ayudar. Yo soy la única esperanza para tu vida.
Él es la única esperanza. Toda persona debe saber que Él es el único camino. Él es la única verdad. Él es el único que tiene vida eterna. Jesús es el único que puede traer esperanza a nuestras vidas. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, porque es el único que murió y pagó por nuestros pecados. Jesucristo es el único que puede hacerlo. Alguien más puede prometerte vida eterna. Muchos lo pueden hacer, pero muchos pueden prometerte eso, pero no lo pueden hacer. Solamente Jesucristo. Él dijo, aleluya, al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero Él lo puede hacer, porque Él venció a la muerte, porque tiene poder sobre la muerte, y porque murió en la cruz y pagó por tus pecados y por los míos, y porque fue obediente hasta la muerte, y porque fue exaltado hasta lo más alto, porque el Padre lo exaltó, lo puso sobre toda autoridad, sobre toda potestad, y Él tiene poder, aleluya, para perdonar pecados. Tiene poder para resucitar de entre los muertos. Puede darnos vida eterna. El Evangelio de Jesús es la única esperanza. Es la única esperanza. Hoy en este tiempo, en esta pandemia, mucha gente se desespera. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a parar esto? Incluso el quedarse en casa desespera a mucha gente. Ya no hayan que hacer. Ya no hayan que hacer. Matrimonios están deshaciendo porque no están acostumbrados a estar juntos tanto tiempo. Se agarran a golpes y a gritos y a ofensas y parece una guerra en matrimonios. Pues en estos tiempos Jesucristo es la esperanza, el Evangelio es la esperanza. Él sigue siendo la única esperanza. Hoy en medio de tanto dolor, donde mucha gente siente dolor, donde mucha gente está sufriendo, donde mucha gente siente temor, el Evangelio sigue siendo la esperanza para este mundo. El Evangelio. Hay tanto temor en la gente, hay tanta desesperación en la gente por las necesidades, no solamente por el temor o no solamente por la enfermedad en sí, pero también por la crisis económica, por la falta de trabajo. Mucha gente desesperada. Pero si usted es de los que están en los lugares donde la pandemia está muy fuerte, usted se dará cuenta de que hay mucha gente sufriendo, de que hay mucha gente llorando, sintiendo mucho dolor por la pérdida de seres queridos. Hay gente que en una sola familia pueden morir varios o han muerto varios de una sola familia y trae mucho dolor, mucho sufrimiento. Pues todos ellos necesitan saber que Jesucristo es la esperanza, que el Evangelio sigue siendo la esperanza. Por eso Pablo sabía, aleluya, eso y dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios para salvación de cualquier persona que cree en Jesucristo. Eso es, aleluya, el Evangelio, poder de Dios para perdonar, para salvar, para dar esperanza. El Evangelio no es algo del pasado. El Evangelio es poder de Dios. Hoy en día sigue siendo la esperanza para mucha gente. El Evangelio es el mismo Señor Jesucristo llamando y tocando a la puerta de tu corazón. Cuando Él dijo en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Y dijo Jesús, yo estoy a la puerta. Y esa es la ilustración, esa es la imagen de una persona que está interesada, que se interesa en entrar. Toca la puerta y dice Jesús, yo estoy a la puerta tocando. Y estoy esperando que tú escuches allá adentro y abras la puerta para que yo pueda entrar. Esa es la imagen, la ilustración que Jesús hizo de sí mismo, como de alguien que está interesado llamando a la puerta, ahí cerca de tu casa, cerca de tu vida, tocando, interesado en entrar, interesado en ayudarte. Pero Jesús dice, aleluya, tienes que escuchar
y tienes que abrir tu corazón. Por eso es que el evangelio debe de ser predicado, porque el evangelio no es otra cosa que hablar del Señor Jesucristo, de su vida, de lo que hizo en la cruz, de la resurrección de entre los muertos, lo que ofrece la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, la esperanza que puede traer a tu vida. Eso es el evangelio. Por eso es que te estoy predicando en esta tarde. No me avergüenzo, como dijo Pablo, del evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio. Mucha gente está esperando que termine la pandemia, a lo mejor para correr al expendio, para correr otra vez en la vida de antes. Pero yo te estoy hablando del evangelio, porque hay mucha gente que necesita el evangelio. Porque toda la gente, los que creen y aún los que no creen, necesitan el evangelio. Necesitan los que sufren y también los que no sufren. Necesitan el evangelio. Los que se han enfermado, los que se han contagiado y los que no se han enfermado, los que no se han contagiado, también necesitan el evangelio. Conocer de Jesús. Aquellos que tienen temor, aquellos que tienen que están en gran angustia y también aquellos que no sienten ningún temor. También necesitan del evangelio. Todos necesitamos, aleluya, del evangelio del Señor Jesucristo, conocerlo, lo que dijo, sus palabras, sus promesas. Yo animo a la iglesia en estos días difíciles a compartir el evangelio. Hable de Jesucristo con la gente, háblele a su familia, háblele a los amigos, a la gente a su alrededor, comparta. No comparta otras cosas, ya habrá tiempo para compartir otras cosas. Usted comparta del Señor Jesucristo, que hay esperanza en Él, que hay salvación en Él. Yo le comparto a mi familia allá en Acuña, yo le comparto a mi familia en Hermosillo, a mi familia en Agua Prieta, en Douglas, y sé que muchos de ustedes, mis hermanos, también la comparten a otras partes, porque el evangelio debe de ser compartido. El Señor Jesucristo dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor Jesús dijo que el evangelio debía de ser dado a conocer, debía de ser predicado, debía de ser hablado, que la gente conozca, que la gente sepa que en Jesús hay esperanza, porque sí hay esperanza en Jesucristo, sí hay esperanza en Él. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios, solamente por unos momentos. Aleluya. Si usted nos está mirando a través de internet, ya sea por la aplicación o ya sea a través de YouTube, donde a través de lo que sea, pero usted nos está mirando, usted está escuchando este evangelio, quiero decirle que es el mismo Señor Jesús el que ha hablado a su corazón. Es el mismo Señor Jesús que ha tocado a la puerta de su corazón. Él mismo le ha llamado una vez más. Y esperando el Señor Jesús que usted escuche y que abra la puerta para que Él pueda ayudarle, para que Él pueda entrar en usted y traer salvación y vida eterna. Hablamos del evangelio. Le hablé del evangelio, le hablé del Señor Jesús, de nadie más, de su vida, de lo que Él hizo en la cruz, de cómo pagó por sus pecados, cómo resucitó al tercer día y cómo Él es el único camino, Él es la única verdad y la vida. Y nadie más irá al Padre si no es a través de Él. Toda persona necesita conocer eso para obtener salvación, para obtener todo lo que Jesús ofrece. Todo lo que Jesús ofrece. Vida eterna, salvación, perdón de pecados, esperanza, libertad. Todo eso lo ofrece el Señor Jesucristo. Una vida llena de bendiciones, pero sobre todo esperanza. Esperanza. Jesús, en Él hay esperanza, en Él hay salvación, en Él hay vida eterna. Voy a hacer una oración y si usted está ahí escuchando y usted sabe que es una persona que tiene pecado en su corazón, usted sabe que usted no ha permitido que Jesús entre y le perdone y le limpie. Y yo voy a hacer una oración. Y si usted es honesto, honesta, ahí donde usted está, simplemente diga de todo su corazón, repita esta oración y diga: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador. Hay pecado en mi corazón, pero yo creo que tú moriste en la cruz
Yo creo que tú pagaste por mis pecados y yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Abro la puerta de mi corazón. Yo decido abrir y decido permitir que tú entra en mi corazón. Perdóname, límpiame, lávame. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Yo te doy gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí y gracias por llamar a la puerta de mi corazón. Gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias por todo lo que tú hiciste en la cruz. Gracias porque tú eres la vida, tú eres el Señor, tú eres el Salvador. Yo confieso con mi boca que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Aleluya. Si usted hizo esta oración, quiero decirle, aleluya, Jesucristo ha entrado a su corazón, le ha perdonado y Él ha traído salvación y vida eterna a su vida. Puede tener esa confianza que Jesucristo va a cumplir su palabra. Voy a la iglesia que nos está escuchando aquí presente y a través de estos medios, aleluya, y voy a hacer una oración, vamos a orar, aleluya, vamos a orar, que Dios nos ayude, vamos a clamar a Dios, que Dios nos ayude a compartir el evangelio, que Dios nos ayude a creer en las palabras de Dios, a que Dios nos ayude a creer en las promesas del Señor Jesús, a tener esa confianza que el Señor Jesús va a estar con nosotros todos los días. Y vamos a orar también que nos ayude a compartir esto con la gente a nuestro alrededor. Vamos a orar. Bendito Padre poderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por tu evangelio, gracias por tu vida, gracias por tu muerte en la cruz, gracias, Señor Jesús, por resucitar, por la vida eterna que ofreces, gracias por entrar en nuestro corazón, gracias por hacernos parte de tu obra, mi Señor Jesús. Te damos gracias por salvarnos, gracias por la promesa de vida eterna, mi Señor Jesús. Creemos, confiamos en tu palabra, en tus promesas, cada una de ellas, Señor Jesús, y oramos que tú me ayudes y ayudes a mis hermanos, Dios, a compartir esta palabra. Danos, Dios, ese valor, Padre, para compartir. Danos esa confianza, esa seguridad, Señor, para compartir tu palabra, para compartir tu evangelio, para hablar de ti, mi Señor Jesús. Tuya es la gloria y la honra y la alabanza, mi Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos, Dios. Te alabamos. Bien, mis hermanos, pues una vez más fue un gusto haber estado con ustedes en esta tarde, en esa transmisión este miércoles, y les recuerdo, aleluya, el día domingo una vez más a las 11 ahí para que se conecte a tiempo a través de esta plataforma, aleluya, y podamos gozarnos una vez más. Dios le bendiga en esta tarde.